¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias más profundas de las Escrituras. Vamos a ver cómo textos que tienen miles de años de repente cobran vida y nos cuentan una historia increíble sobre una promesa que lo cambió todo. Para entender esta historia, vamos a seguir un hilo que conecta el Antiguo y el Nuevo Testamento. Empezaremos con una voz en el desierto. Hablaremos de un mensaje de humildad. Veremos al Cordero Prometido y los símbolos de restauración. Conoceremos a un verdadero israelita y terminaremos con la palabra que permanece. ¡Vamos a ello! Imaginen la escena. Estamos a orillas del río Jordán. Hay un hombre ahí, un tal Johanán, que está armando un revuelo tremendo. Tanto así que los líderes religiosos de Jerusalén, nada menos, han viajado hasta acá solo para interrogarlo. Quieren saber quién es este tipo y con qué autoridad hace lo que hace. Y no se andan con rodeos. La pregunta es directa, al grano. ¿Tú quién eres? Lo que realmente quieren saber es qué lo autoriza a predicar y bautizar de esa manera. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante. La respuesta de Johanán los deja descolocados, porque en vez de dar seres de grandeza, lo primero que hace es decirles todo lo que no es. Miren, yo no soy el Mesías, no soy Elías, tampoco soy el profeta que esperan, no. Su verdadera identidad, según él mismo dice, viene de una profecía de hace siglos. Él dice, yo soy la voz que clama en el desierto. ¡Wow! Con esa sola frase se está identificando como el cumplimiento de una profecía de Isaías. Y para cualquiera que conociera las Escrituras en ese momento, el mensaje era clarísimo. Él no era la estrella principal, era el que venía a preparar el camino. Ok, para captar de verdad la magnitud de lo que Johanán está diciendo, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Vamos a hacer lo que su audiencia habría hecho, ir al libro de Isaías y ver qué pasaba justo antes de esa famosa frase, porque, como siempre, el contexto lo es todo. Resulta que justo antes de que Isaías hable de esa voz en el desierto, nos cuenta la historia del rey Ezequías, un rey que es sanado de una enfermedad mortal, un verdadero milagro. Pero, ¿qué hace? Cuando vienen unos enviados de Babilonia, en lugar de darle la gloria a El Eterno, se llena de orgullo y les muestra todo, todos sus tesoros, todo su poder. Y ese acto de vanidad le cuesta caro. Isaías le da una noticia terrible. Todo eso que mostraste con tanto orgullo, un día será llevado a Babilonia. Y ahí está la conexión, ¿ven? Ese es el núcleo del mensaje. Lo que Isaías estaba diciendo y lo que Johanán ahora está viviendo es este contraste brutal. Toda la gloria humana, las riquezas, los reinos, todo eso es como la flor del campo. Se ve increíble por un momento, pero se seca y desaparece. ¿Qué es lo único que queda? ¿Lo único que permanece para siempre? La palabra de nuestro Dios. Y justo cuando Johanán está predicando este mensaje de humildad y dependencia total en la palabra de El Eterno, aparece él, la persona de la que todo esto se trata. Y lo que Johanán dice a continuación, de verdad, tuvo que haber dejado a todos con la boca abierta. Ve a su primo, a Yeshua, acercándose y declara, «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». El Cordero de Dios. Ese título no es casualidad, es un eco que viaja a través de siglos de historia y promesas. Para entenderlo, tenemos que volver a Abraham e Isaac, en el monte Moriah. ¿Recuerdan la historia? Isaac pregunta, «Padre, ¿dónde está el cordero para el sacrificio?» Y la respuesta de Abraham es pura fe, «El Eterno se proveerá de cordero». Bueno, pasaron siglos, y ahora Johanán mira a Yeshua y es como si estuviera gritando, «Aquí está, la provisión del Eterno ha llegado, Él es el cordero». Pero esto no se queda solo en un título. Si miramos de cerca, toda la escena está cargada de simbolismo hebreo. Cada detalle, pero de verdad, cada pequeño detalle nos está gritando algo sobre la misión de Yeshua, la restauración de su pueblo Israel. A ver, vamos a descifrar estos símbolos. Primero, la paloma. El Espíritu desciende como una paloma, que en las profecías era un símbolo para las tribus del norte de Israel, las que se habían perdido. Luego, el lugar, Betábara. Ese es el mismísimo lugar por donde Josué cruzó el Jordán para entrar a la tierra prometida. Y por si fuera poco, el nombre Josué en hebreo es Yehoshua, exactamente el mismo nombre que Yeshua. Y para rematar, se le conoce como hijo de José, lo que lo conecta con la profecía del Mesías que sufriría, el Mashiach ben Yosef, que sería rechazado por sus hermanos para al final salvarlos. O sea, todas las piezas del rompecabezas apuntan a una sola cosa, reunificación. La historia sigue, y ahora nos presenta a un personaje llamado Natanael. Y a través de su encuentro con Yeshua, vamos a entender algo clave. ¿Qué significa en el fondo ser un verdadero israelita?
Y es increíble, porque antes de que Natanael pueda decir hola, Yeshua lo ve y dice, «He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño». Imaginen la cara de Natanael. Queda totalmente desconcertado. Obviamente Natanael le pregunta, «Pero, ¿de dónde me conoces?». Y la respuesta de Yeshua parece súper sencilla, pero esconde un significado tremendo. Le dice, «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Y con esa simple frase, Natanael entendió todo. Entonces, ¿cuál es el gran secreto de la higuera? Pues resulta que en la profecía de Miqueas, la imagen de la paz en la era mesiánica es cada uno sentado debajo de su vid y de su higuera. Era un símbolo de paz, de prosperidad, de poder estudiar la Torá sin miedo. Así que Natanael no estaba nomás tomándose un descanso. Estaba meditando, orando por esa esperanza para Israel. Y cuando Yeshua le dice, «Te vi», no le está diciendo, «Vi tu cuerpo». Le está diciendo, «Vi tu corazón, vi tu anhelo más profundo, y yo soy la respuesta a ese anhelo». Al final, toda esta historia nos lleva de vuelta al principio, a esa idea central. Es un contraste muy fuerte entre lo que es pasajero, los poderes de este mundo, y lo que es eterno, la palabra del Eterno. Pensemos en esto. Los tesoros de Ezequías, de los que estaba tan orgulloso, se los llevó Babilonia. Y después, ¿qué pasó con Babilonia? Cayó. Y Persia, y Grecia, y la mismísima Roma, imperios que parecían eternos, hoy son solo ruinas. Esto nos prueba una y otra vez que el poder y la gloria de este mundo son como la hierba. Hoy están, mañana no. Y en medio de todo eso, tenemos el mensaje de un hombre que no tenía ejércitos, ni palacios, ni tesoros, un carpintero de Galilea. Y sin embargo, sus palabras han sobrevivido a la caída de todos esos imperios. Su mensaje sigue aquí, más vivo que nunca. Eso nos muestra qué es lo que de verdad, perdura. Así que la historia nos deja con esta pregunta flotando en el aire. Una pregunta para cada uno de nosotros. ¿En qué estamos poniendo nuestra esperanza? ¿En las cosas de este mundo, que sabemos que son como la hierba del campo y se van a secar? ¿O en la única cosa que ha probado a través de milenios que permanece para siempre? A veces leemos pasajes tan conocidos que creemos saberlo todo sobre ellos, ¿no? Pero, ¿qué tal si en realidad nos estamos perdiendo el 90% de la historia? Hoy vamos a hacer justamente eso. Nos vamos a sumergir en el primer capítulo del Evangelio de Juan. Un texto que muchos, pues, conocen de memoria, pero lo vamos a leer con los ojos de su audiencia original, la del primer siglo. Y eso lo cambia todo. Los materiales que tenemos aquí nos invitan a un análisis profundo de esas conexiones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento que están tejidas en este capítulo. Nuestra misión es como decodificar los nombres, los lugares, los símbolos, que para un lector de la época no eran detalles menores. Para nada. Eran claves teológicas que revelaban una historia muchísimo más grande. Es, no sé, como pasar de ver una película en blanco y negro a verla en 4K a todo color. Exactamente. Es que para entender la magnitud de lo que está ocurriendo, tenemos que, transportarnos a ese momento. Hay una enorme, pero enorme expectación mesiánica en el aire. Según algunas tradiciones, han pasado casi 4000 años desde Adán, y se cree que el Mesías prometido se va a manifestar en el 5º milenio. La atmósfera está cargada de esperanza, de tensión, y en medio de todo esto, a orillas del río Jordán, aparece una figura, enigmática, austera, que atrae multitudes. Yohanan. A quien hoy conocemos como Juan el Bautista. Él mismo. Y no aparece en silencio. Su presencia provoca una reacción oficial casi inmediata. Una delegación de sacerdotes y levitas viaja desde Jerusalén, que era el centro del poder religioso, para hacerle una pregunta muy directa. Y muy cargada de implicaciones. Sí, le dicen, ¿tú quién eres? Pero lo interesante es que no le dan espacio. Le ofrecen como un menú de 3 opciones. ¿Eres el Mesías? ¿Eres Elías? ¿O eres el profeta? Y esas 3 opciones son la clave de todo. No son preguntas al azar, para nada. Cada una representa una corriente de esperanza mesiánica basada en profecías hebreas muy específicas. A ver. La primera, ¿eres el Mesías? Pues se refiere al ungido, al descendiente del rey David que iba a restaurar el reino. La segunda, ¿eres Elías? Viene directo del profeta Malaquías, quien escribió que Elías regresaría antes de que llegara el día grande y terrible del Señor. Claro. Y la tercera, ¿eres el profeta? Alude a la promesa que el Eterno le hizo a Moisés en Deuteronomio de que levantaría a un profeta como él,
a quien el pueblo, pues, debería escuchar. Me encanta la respuesta de Johanán. Es casi un acto de, no sé, de rebeldía humilde. No cae en la trampa. Para nada. No se define con uno de esos títulos. En lugar de decir quién es, dice qué es. Responde, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. O sea, está citando directamente al profeta Isaías. Y con eso está redefiniendo su misión y apuntando a algo mucho más grande. Precisamente. Y esa cita es la puerta de entrada a un universo de significado. Para entender la misión de Johanán, es indispensable entender el capítulo 40 de Isaías. Pero como en toda buena historia, para entender el capítulo 40, Hay que retroceder un poco. hay que retroceder un momento al 39. Ahí encontramos al rey Ezequías, un rey que en general fue bueno, pero que en un momento de debilidad, de orgullo, le muestra todos los tesoros de Judá a unos enviados de Babilonia. Uf, un error garrafal, supongo. Casi como darle las llaves de tu casa a un ladrón. Orgullo, Babilonia volverá y se lo llevará todo. No solo los tesoros, sino el templo y a tus propios descendientes. Tremendo. Es una profecía de desolación total, de exilio, la pérdida de todo lo que definía su identidad como pueblo. ¡Qué momento tan oscuro! Y es justo después de eso que llega el capítulo 40, el que cita Johanán. Exacto. El contraste es brutal. El capítulo 40 empieza con un cambio de tono radical. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro el Eterno. Es la promesa de restauración después del desastre. El amanecer después de la noche más oscura. Pero Pero claro, esta promesa de consuelo no es un cheque en blanco. Viene con una condición, un requisito indispensable. suena como una promesa increíble, pero me imagino que no era incondicional. Después de una profecía tan dura, ¿qué se le pedía al pueblo para recibir ese consuelo? La condición es el arrepentimiento. El versículo que cita Johanán, preparad camino al Señor, es una instrucción. Y la preparación de ese camino es simbólica. Isaías dice, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Ajá. Los montes son una metáfora del orgullo, de la soberbia, de la autosuficiencia humana. Justo lo que llevó a Ezequías a pecar. ¿Y los valles entonces? Los valles representan las áreas de desesperanza, de tristeza, de desolación. El mensaje de Johanán entonces es potentísimo. Para que la consolación del Eterno llegue, el orgullo debe ser derribado y la desesperanza debe ser llenada de fe. O sea que el arrepentimiento es el único camino hacia esa restauración. El único. Entonces, su bautismo en el Jordán no era solo un ritual de limpieza. Era una dramatización de esta profecía. Un llamado nacional a allanar el terreno del corazón para la llegada de algo nuevo. Exactamente. Estaba invitando a la gente a participar activamente en el cumplimiento de la profecía de Isaías. Y este mensaje tan potente no lo da en cualquier sitio, ¿cierto? El lugar que elige, Betábara, al otro lado del Jordán, es casi tan importante como sus palabras. El nombre mismo, Casa del Cruce, ya nos da una pista. Es mucho más que una pista. Es el escenario perfecto. Betábara no es un lugar geográfico cualquiera. Es un lugar cargado de historia sagrada. Es con toda probabilidad el mismo punto donde siglos antes, otro hombre guió al pueblo de Israel a través de un río para entrar en su herencia. ¿Te refieres a Josué? Hablamos de Josué. Y aquí viene el detalle que lo conecta todo. El nombre de Josué en hebreo es Yeshua. Yeshua. Es exactamente el mismo nombre que Yeshua. ¡Wow! Eso es increíble. Entonces tienes a Johanán en el lugar del cruce original, donde el primer Joshua lideró al pueblo, preparando el camino para un nuevo Joshua. La resonancia histórica, teológica, debió ser ensordecedora para cualquiera que conociera las Escrituras. Ensordecedora, sí. Y se pone mejor. Cuando los israelitas cruzaron con Josué, el río Jordán se detuvo milagrosamente y tomaron 12 piedras del lecho del río para erigir un monumento conmemorativo. Ahora imagina la escena. Siglos después, en ese mismísimo lugar, Johanán ve a los líderes religiosos llegar llenos de orgullo por su linaje. Jactándose de ser descendientes de Abraham. Exacto. Y es ahí donde les lanza una de sus frases más cortantes.
El Eterno es capaz de hacer hijos de Abraham aún de estas piedras. Siempre pensé que era una hipérbole, una forma de decir que el Eterno puede hacer cualquier cosa. Es eso, pero también es mucho más profundo. Por un lado, es muy posible que Yohanan estuviera señalando literalmente a las piedras del monumento de Josué, recordándoles su propia historia. Claro. Pero hay una capa más. En la profecía hebrea, particularmente en Ezequiel, la piedra es un símbolo del corazón endurecido e incrédulo de Israel. El Eterno promete quitarles el corazón de piedra y darles un corazón de carne. O sea que no era solo un insulto del tipo, ustedes son duros como rocas, No, sino que estaba invocando una metáfora profética que ellos debían conocer muy bien. exacto. Estaba hablando su propio lenguaje biológico en su contra. Les estaba diciendo, su linaje de sangre no significa nada si su corazón es de piedra. Pero la buena noticia es que el Eterno puede transformar incluso estos corazones. Y adivinen qué, un nuevo Yeshua está a punto de aparecer en este mismo lugar del cruce para guiar al pueblo a su verdadera herencia. Una herencia que no se basa en la sangre sino en un corazón transformado. Esa es la clave. Entonces tenemos este escenario cargado de simbolismo. El arrepentimiento, el cruce, la promesa de un nuevo Josué. Y justo en ese momento, al día siguiente, el protagonista aparece. Así es. La narrativa cambia de marcha. Yohanan está con sus discípulos y ve a su primo, Yeshua, acercándose. Y aquí pronuncia una de las frases más definitorias de toda la Escritura. He aquí el Cordero del Eterno, que quita el pecado del mundo. Otra vez, no es una imagen poética al azar. Es una bomba teológica. Para un oído moderno, Cordero puede sonar a mansedumbre, a inocencia, pero para su audiencia, esa palabra habría evocado imágenes muy poderosas del Antiguo Testamento. Sin duda. La referencia más directa y profunda nos lleva al Monte Moriah, a la historia del sacrificio de Isaac. Cuando el joven Isaac, cargando la leña, le pregunta a su padre Abraham, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham le da una respuesta profética. El Eterno se proveerá de cordero, hijo mío. Exacto. Durante siglos, Israel había ofrecido corderos en sacrificio, pero siempre con la memoria de esa promesa. Yohanan, al ver a Yeshua, está declarando, la espera ha terminado. Este es el cordero que el Eterno mismo ha provisto. Y no solo eso, añade la frase que quita el pecado del mundo. Eso va más allá del sistema de sacrificios de Israel, que, digamos, cubría los pecados. La idea de quitar el pecado es mucho más radical, que era primero que yo. Cuando Yohanan nació primero. Físicamente sí, Yohanan nació unos meses antes, pero con esta frase está afirmando la preexistencia de Yeshua, su naturaleza divina, que trasciende el tiempo y el espacio. Después de esta declaración tan potente, ocurre algo visualmente muy particular. El Espíritu del Eterno desciende sobre Yeshua en forma de paloma. Siempre me ha parecido una imagen un poco aleatoria. ¿Tenía un significado específico? Tenía un significado increíblemente específico y fundamental para la misión mesiánica. No es para nada aleatoria. En el libro del profeta Oseas se utiliza una imagen muy particular para describir al reino del norte de Israel, a las 10 tribus que se separaron y se perdieron en el exilio. A ver. O sea, las llama Efraín, paloma incauta y sin entendimiento. La paloma se convirtió en un símbolo poético para esas tribus perdidas de la casa de Israel. O sea que cuando Yohanan ve al Espíritu como una paloma descender y posarse sobre Yeshua, Está viendo una representación simbólica de la misión del Mesías. Una de las principales tareas del Mesías, según los profetas, era buscar y reunir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. claro, La visión de la paloma, que representa a Israel, posándose sobre el Cordero del Eterno, es una imagen profética de la reunificación y redención de todo el pueblo. eso lo cambia todo. No es solo un símbolo de paz, es un símbolo de restauración nacional y espiritual. Y a partir de aquí, la historia se acelera. Sí, ya conocemos a los primeros discípulos. Y la forma en que se reconocen entre ellos sigue este mismo patrón de claves y códigos. Felipe encuentra a su amigo Natanael y le dice algo muy específico. Así es. No le dice, encontré a un gran maestro o un hombre que hace milagros. No,
Le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como también los profetas, a Yeshua, el hijo de Joseph de Nazaret. Cada parte de esa frase es deliberada. La referencia a Moisés y los profetas es clara, pero me llama la atención el título Hijo de José. ¿Por qué enfatizar eso? Porque se conecta con una fascinante tradición judía sobre la venida del Mesías. Se hablaba de dos figuras mesiánicas. La más conocida era el Masíach ben David, el Mesías hijo de David, el rey conquistador. El rey. Pero también se hablaba de otra figura, más misteriosa, el Masíach ben Yosef, el Mesías hijo de José. Como José el soñador, el de la túnica de colores. Exactamente como él. Este Masíach ben Yosef seguiría el patrón de la vida de José. Sería un siervo sufriente, sería rechazado y traicionado por sus propios hermanos, sufriría injustamente, y a través de su sufrimiento finalmente se levantaría para traer salvación no solo a su pueblo, sino al mundo. Entonces, al llamarlo Hijo de Joseph, Felipe lo está identificando con este arquetipo del Mesías que sufre antes de reinar. Quizás sin saberlo del todo, sí. Y esto nos lleva a uno de los encuentros más enigmáticos del capítulo, la conversación entre Yeshua y Natanael. Cuando Yeshua lo ve, antes de que Natanael diga nada, declara, «He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño». Y luego le revela algo que sacude a Natanael. «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, temí». Y la reacción es inmediata y absoluta. Natanael pasa del escepticismo total a la adoración. Rabí, tú eres el Hijo del Eterno. Tú eres el Rey de Israel. La pregunta es, ¿qué fue lo que vio Yeshua? ¿Qué pasó realmente debajo de esa higuera? Esta es, para mí, una de las claves de todo el capítulo. La frase «estar debajo de la higuera» no era simplemente una descripción de dónde estaba sentado Natanael. Era una expresión idiomática, un modismo rabínico muy conocido en la época. Ah, ¿sí? Significaba estar meditando profundamente en la Torá, estudiándola con devoción, y, específicamente, se asociaba con la meditación sobre las profecías de la era mesiánica. ¿De verdad? ¿Hay alguna base para eso en las Escrituras? Sí, claro. Por ejemplo, el profeta Miqueas describe la era mesiánica, ese tiempo de paz y prosperidad, con esta imagen precisa. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente. Entiendo. Estudiar debajo de la higuera era anhelar y meditar sobre la llegada de ese reino. Exacto. Entonces, cuando Yeshua le dice, te vi debajo de la higuera, no le está diciendo, vi tu cuerpo físico a la sombra. Está diciendo algo mucho más profundo. Le está diciendo, vi tu corazón, vi tu alma. Conozco tus anhelos más secretos, tu meditación apasionada sobre las promesas del Eterno, tu esperanza por la venida del reino de Israel. No fue un truco de adivinación, fue una revelación de su omnisciencia, de su divinidad. Por eso la reacción de Natanael es tan explosiva. No es que estuviera impresionado por un poder psíquico. No. Es que se sintió completamente conocido, visto en lo más íntimo de su ser, por alguien que entendía su búsqueda. Reconoció que estaba frente a aquel sobre quien había estado meditando. Precisamente, fue la confirmación de que sus esperanzas no eran en vano. El objeto de su estudio y su anhelo estaba de pie frente a él. Al final, cuando uno une todas estas piezas, el primer capítulo de Juan se transforma. Deja de ser una serie de anécdotas para convertirse en un tapiz teológico increíblemente denso. Cada nombre, cada lugar, cada título, no es accidental. Son como, no sé, hipervínculos que conectan con siglos de historia y profecía. Exacto. Redescubrir estas conexiones nos permite leer el texto como lo habría hecho su audiencia original, no como el comienzo de una historia nueva, sino como el clímax y cumplimiento de una historia muy antigua. Vemos cómo cada pieza, la voz en el desierto, el cruce del Jordán, el Cordero, el anhelo bajo la higuera, todo encaja perfectamente en un plan divino de restauración y redención que es mucho más grande de lo que imaginamos. Y para dejarnos pensando, Yeshua no termina ahí. Le hace una promesa todavía mayor a Natanael, una que abre una dimensión completamente nueva. Le dice que verá cosas más grandes. Veréis el cielo abierto y a los ángeles del Eterno que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esta es una referencia inconfundible al sueño de Jacob, de la escalera en Betel.
Y Betel significa literalmente casa del Eterno. Jacob vio una escalera, un puente, que conectaba el cielo y la tierra. Yeshua toma esa imagen y se la aplica a sí mismo. No dice que verán una escalera, dice que verán a los ángeles subiendo y bajando sobre él. Lo cual nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si Jacob encontró la casa del Eterno en un lugar físico, Betel, y Yeshua ahora se presenta a sí mismo como el verdadero punto de conexión entre el cielo y la tierra, la verdadera casa del Eterno en persona, ¿cómo cambia eso nuestra comprensión de lo que significa tener acceso a la presencia divina? Ya no es un lugar al que vamos, sino una persona a la que acudimos.